Desecha la incredulidad y Dios te usará grandemente. El contexto de la Haftará de esta semana se desarrolla en los tiempos del profeta Eliseo, cuando el rey Ben-Hadad puso sitio alrededor de Samaria y como resultado hubo gran hambruna y escasez. Eliseo da una profecía diciendo que al día siguiente todo cambiaría por completo y disfrutarían de abundancia. Sin embargo, uno de los principales oficiales del rey de Samaria se burló de la palabra del profeta, alegando que ni siquiera Dios podía realizar semejante milagro. Dice la escritura en 2 de Reyes 7:2, el ayudante personal del rey replicó, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. A pesar de la maldad del rey de Samaria, Dios anunciaba que ese tiempo difícil estaba por terminar. Sin embargo, este ayudante cercano al rey trató de desanimar al pueblo sembrando la duda y la desconfianza. Por eso Dios decretó sobre él que vería el milagro, pero no lo podría disfrutar, lo cual en efecto ocurrió, pues este oficial murió pisoteado en la puerta de la ciudad. Muchas veces estamos a punto de ser bendecidos por Dios. El Eterno nos quiere sacar de esa condición difícil en la que hemos vivido. Sin embargo, nos hemos acostumbrado de tal manera a dicha situación que no somos capaces de responder positivamente cuando se nos anuncia la liberación. El no reconocer la voz de Dios a través de sus siervos nos descalifica para recibir la recompensa destinada a nosotros. La incredulidad es como una enfermedad que va destruyendo paulatinamente a quien se aferra a ella. Otro detalle interesante en esta porción de la Haftará es el instrumento usado por Dios para ejecutar su plan de redención. Hashem no decidió usar la fuerza de los generales del ejército ni la sabiduría de los consejeros del rey. Había 4 leprosos fuera de la ciudad que habían perdido toda esperanza de vivir. Nadie contaba con ellos. La sociedad los había excluido de todo contacto social. Sin embargo, ellos eran los elegidos por la providencia divina para traer el cambio y la abundancia. El Talmud nos dice que estos 4 leprosos eran Giesi y sus 3 hijos, que habían contraído la lepra debido a que Giesi había ido tras el general Naamán para obtener su dinero. Esta era una gran oportunidad para Giesi de hacer teshuvá y actuar correctamente sin codiciar los bienes ajenos. Este pasaje nos muestra la justicia y la compasión del Eterno. Cada persona que fue castigada por sus pecados en el pasado siempre tendrá la oportunidad de hacer teshuvá y reparar ese rasgo negativo. Tal fue el caso de Giesi, pues Dios lo puso en la misma situación en la que cometió la transgresión y esta vez prefirió avisar a todo Israel en vez de quedarse con el botín del enemigo. También la misericordia de Hashem se manifiesta, ya que aún un leproso tiene un lugar especial en los planes divinos. Ellos habían sido descartados, pero Dios deseaba dignificarlos y que sus vidas fueran un factor de cambio para el reino de Samaria. Cada alma, independientemente de su condición actual, es estimada delante de Dios. Por tanto, nunca debemos menospreciar a nadie. Amén. Por la providencia divina para traer el cambio y la abundancia. El Talmud nos dice que estos 4 leprosos eran Giesi y sus 3 hijos, que habían contraído la lepra debido a que Giesi había ido tras el general Naamán para obtener su dinero. Esta era una gran oportunidad para Giesi de hacer teshuvá y actuar correctamente sin codiciar los bienes ajenos. Este pasaje nos muestra la justicia y la compasión del Eterno. Cada persona que fue castigada por sus pecados en el pasado siempre tendrá la oportunidad de hacer teshuvá y reparar ese rasgo negativo. Tal fue el caso de Giesi, pues Dios lo puso en la misma situación en la que cometió la transgresión y esta vez prefirió avisar a todo Israel en vez de quedarse con el botín del enemigo. También la misericordia de Hashem se manifiesta, ya que aún un leproso tiene un lugar especial en los planes divinos. Ellos habían sido descartados, pero Dios deseaba dignificarlos y que sus vidas fueran un factor de cambio para el reino de Samaria. Cada alma, independientemente de su condición actual, es estimada delante de Dios. Por tanto, nunca debemos menospreciar a nadie. Amén.
También la misericordia de Hashem se manifiesta, ya que aún un leproso tiene un lugar especial en los planes divinos. Ellos habían sido descartados, pero Dios deseaba dignificarlos y que sus vidas fueran un factor de cambio para el reino de Samaria. Cada alma, independientemente de su condición actual, es estimada delante de Dios. Por tanto, nunca debemos menospreciar a nadie. Amén. Independientemente de su condición actual, es estimada delante de Dios. Por tanto, nunca debemos menospreciar a nadie. Amén. Menospreciar a nadie. Amén.